Capítulo 25. Después de pasar una semana declarando su amor y planificando su felicidad futura, al llegar el sábado, el señor Collins se vio obligado a despedirse de su dulce Charlotte. Los preparativos para recibir a la novia, sin embargo, mitigarían el dolor de la separación, pues tenía motivos para esperar que en cuanto volviera a Hertfordshire, se fijaría la fecha que le convertiría en el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes de Longbourn con la misma solemnidad que en su visita anterior. Volvió a desear salud y felicidad a sus bellas primas y prometió al padre de estas otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y su cuñada, que como era habitual venían a pasar las navidades en Longbourn. El señor Gardiner, además de un hombre juicioso, era todo un caballero, muy superior a su hermana tanto por naturaleza como por educación. A las damas de Netherfield les habría costado creer que un hombre que vivía del comercio y a un paso de sus propios almacenes pudiera ser tan atento y agradable. La señora Gardiner, algunos años más joven que la señora Bennet y la señora Phillips, era una mujer afable, culta y elegante, a la que adoraban todas sus sobrinas de Longbourn. Entre las dos mayores y ella existía una relación especialmente afectuosa. Jane y Elizabeth pasaban con ella muchas temporadas en su casa de Londres. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue repartir regalos y describir lo que estaba de última moda. Después de esto, le tocó desempeñar un papel menos activo. Había llegado el momento de escuchar. La señora Bennet tenía muchos agravios que contarle, y mucho de lo que quejarse. Habían sufrido mucho desde su último encuentro. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, y al final todo se había quedado en nada. No culpo a Jane, prosiguió, pues de haber podido, habría contraído un matrimonio con el señor Bingley, pero Lizzie, oh querida, es muy duro pensar que si no fuera tan obstinada ya podría ser la mujer del señor Collins. Él le propuso matrimonio en esta misma habitación, y ella lo rechazó. La conclusión de todo esto es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y que Longbourn pasará a manos del marido de ésta. Los Lucas son muy astutos, querida hermana. Son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que desean. Lamento hablar así de ellos, pero no puedo faltar a la verdad. No sabes hasta qué punto quebranta mis nervios y mi salud verme contrariada así por mi propia familia, y tener unos vecinos que piensan en ellos antes que los demás. Pero es un gran consuelo que hayáis venido justo en estos momentos, y me alegro mucho de que nos cuentes que se llevan las mangas largas. La señora Gardiner, que estaba al tanto de lo ocurrido gracias a su correspondencia con Jane y Elizabeth, le contestó algo trivial para salir del paso, y compadeciéndose de sus sobrinas, prefirió cambiar de tema. Pero lo retomó más tarde, en cuanto se quedó a solas con Elizabeth. Según parece, habría sido una buena boda para Jane, dijo. Lamento que todo se haya echado a perder. Pero esas cosas pasan tan a menudo. Es tan fácil que un joven como el señor Bingley, tal como lo describes, se enamore de una joven hermosa, y al cabo de unas semanas, cuando el azar lo separe de ella, se olvide de su existencia. Semejante volubilidad es muy frecuente. Supongo que es un excelente consuelo, exclamó Elizabeth, pero a nosotras no nos sirve. Nuestro sufrimiento no es fruto del azar. No es muy común que la intromisión de unos amigos consiga que un joven independiente olvide a la joven de la que estaba perdidamente enamorado tan solo unos días antes. Pero eso de que estaba perdidamente enamorado es una expresión tan trillada, tan dudosa, tan ambigua, que apenas si tiene valor. Se aplica tanto a sentimientos surgidos a la media hora de conocerse, como a un afecto intenso y verdadero. Dime, ¿cuán perdidamente enamorado estaba el señor Bingley? Jamás he visto una inclinación amorosa más prometedora. Cada vez prestaba menos atención a los demás y se interesaba más por Jane, y cada vez que se veían su admiración era más evidente. En el baile que celebró en Netherfield ofendió a dos o tres jóvenes al no sacarlas a bailar, y no me contestó en un par de ocasiones cuando me dirigí a él. ¿Puede haber síntomas más claros? ¿No es la falta de cortesía con los demás la esencia misma del amor? Es cierto, pero del tipo de amor que supongo sentía ese joven, pobre Jane. Lo siento por ella, ya que con su manera de ser tal vez le cueste superarlo. Sería mejor que te hubiera sucedido a ti, Lizzie. Enseguida habrías visto su lado cómico. Pero, ¿crees que se dejaría convencer para venir a Londres con nosotros? Un cambio de ambiente sería beneficioso para ella, y quizá le convenga alejarse un poco de casa. A Elizabeth le entusiasmó su propuesta, y tuvo la certeza de que su hermana aceptaría. Espero, añadió la señora Gardiner, que no influya en su decisión la presencia de ese joven en la ciudad. Vivimos en barrios muy diferentes, y nos movemos en círculos muy distintos, y además, como bien sabes,
Salimos tan poco que es muy improbable que se encuentren, a menos de que ese joven vaya expresamente a verla. Y eso es imposible, pues ahora está bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no permitiría que visitara a Jane en esa parte de Londres. Mi querida tía, ¿qué cosas se le ocurren? Es posible que el señor Darcy haya oído hablar de una calle llamada Gracechurch Street, pero si entrara en ella, no creo que le bastara un mes entero de abluciones para purificarse, y puede estar segura de que el señor Bingley no dará un paso sin él. Tanto mejor, espero que nunca se encuentren. Pero, ¿no se escribe Jane con la hermana del señor Bingley? De ser así, la señorita Bingley se verá obligada a visitarla. Preferirá renunciar a su amistad con Jane. Pero, aunque parecía muy segura al respecto, así como sobre la cuestión aún más interesante de que a Bingley le impedirían ver a Jane, Elizabeth estaba tan angustiada por su hermana que después de analizar el caso llegó a la conclusión de que no estaba todo perdido. Era posible, e incluso a veces le parecía probable, que el amor de Bingley cobrara nuevos bríos y la influencia de sus amigos pesara menos que algo tan natural como el encanto de Jane. La mayor de las Bennet aceptó encantada la invitación de su tía, y si los Bingley pasaron por su imaginación fue con la esperanza de que, como Caroline no vivía con su hermano, tal vez pudieran pasar una mañana juntas sin correr el peligro de ver al joven. Los Gardiner se quedaron una semana en Longbourn, y entre los Phillips y los Lucas y los oficiales no hubo un solo día en que no tuvieran algún festejo. La señora Bennet se había esmerado tanto por entretener a su cuñada y a su hermano que nunca se sentaron a comer en familia. Cuando la celebración era en casa de los Bennet, acudían siempre varios oficiales, entre los que no podía faltar el señor Wickham, y la señora Gardiner, desconfiando de los calurosos elogios que Elizabeth le dedicaba, aprovechó aquellas ocasiones para observar atentamente a los dos jóvenes. Aunque no vio nada que le hiciera suponer que estaban realmente enamorados, la evidente predilección que sentían el uno por el otro le inspiró cierta inquietud, y decidió comentar el asunto con Elizabeth antes de abandonar Hertfordshire, para que su sobrina comprendiera la imprudencia de alentar dicha relación. Wickham agradaba a la señora Gardiner no solo por su naturalidad y simpatía. Hacía 10 o 12 años, antes de contraer matrimonio, la tía de Elizabeth había pasado mucho tiempo en la zona de Derbyshire, de la que el joven era natural. Tenían, por consiguiente, muchos conocidos en común, y aunque Wickham apenas había vuelto a la región desde la muerte del padre de Darcy 5 años antes, podía darle noticias más recientes de sus viejos amigos de la que ella era capaz de obtener. La señora Gardiner había visitado Pemberley, y había oído hablar muy bien del difunto señor Darcy. Este era un tema inagotable de conversación entre ambos. Al comparar sus recuerdos con la minuciosa descripción que Wickham podía hacer de Pemberley y cubrir de elogios el carácter de su difunto dueño, disfrutaban tanto ella como el joven oficial. Cuando se enteró del trato que el actual señor Darcy le había dado, intentó recordar algo que armonizara con este incidente sobre la fama de dicho caballero cuando era niño, y finalmente tuvo la certeza de haber oído en el pasado que el señor Fitzwilliam Darcy era un muchacho muy orgulloso y desagradable.